tal? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto estar esta tarde con ustedes en esta conferencia tan importante, Cambio Climático, un compromiso de todos y todas. Soy Ana Cecilia Torres y en esta ocasión estaré presentando a nuestro invitado del día de hoy para hablarnos de este importante tema, el doctor Luis Fernández Carril. Él es investigador de ética y política del cambio climático. Ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey desde agosto de 2014. Actualmente se desempeña como coordinador de sostenibilidad y cambio climático dentro de la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Recientemente fue designado como miembro y autor líder del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de Naciones Unidas para el sexto reporte de evaluación. Se desempeñó como asesor legislativo y posteriormente como secretario técnico de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República en la 13ª legislatura del 2015 al 2018. En cuanto a su labor en el campo de la investigación, sus principales líneas de investigación son la gobernanza ambiental y negociaciones climáticas internacionales, adaptación y resiliencia al cambio climático y la ética medioambiental. Ha publicado artículos e impartido conferencias a nivel nacional e internacional en lugares de gran renombre como la Universidad de Oxford, la UNESCO en París, la Universidad de Yale y Glasgow, Caledonian University en Escocia. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Luis Fernández, y le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Cecilia, por esta introducción. Muchas gracias a todo el equipo detrás de esta iniciativa del Centro Virtual de Aprendizaje. Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos a esta presentación. Pues el día de hoy vamos a platicar un tema pues de gran relevancia en nuestros días, en este momento en particular, que se está llevando la Conferencia Internacional de Cambio Climático en Glasgow. Entonces, pues no hay mejor tiempo, ¿no?, para poner en la agenda esta temática tan urgente, tan relevante, y que sobre todo tenemos que todas, comprender que nos toca, nos guste o no nos guste. Entonces, de eso básicamente va a tratar la sesión del día de hoy. Primero, de comprender qué es el clima, qué es el cambio climático, entender qué están haciendo los gobiernos, qué están haciendo las empresas y, por último, cuál es nuestro papel a desempeñar como individuos. Entonces, eso es básicamente lo que estaremos viendo el día de hoy. Tengo una presentación para ustedes para comenzar. Entonces, yo quisiera comenzar con estas imágenes. Si tienen el celular a la mano, es cuestión nomás de que googleen la palabra sustentabilidad o sustainability en inglés y le pongan en imágenes. Y seguro verán imágenes como estas. Entonces es muy importante que entendamos bien la sostenibilidad, porque está rodeada como de un discurso como de estas imágenes. Cuando hablamos de sostenibilidad o de sustentabilidad, como que siempre nos ponen todo verdecito, todo en equilibrio, el osito polar, etcétera, y como que nos da una sensación de que estamos hablando de un tema como bonito, ¿no? Que estamos hablando de animalitos, de filantropía, de nobleza de las personas por actuar por la naturaleza, ¿no? Sin embargo, pues esta visión contrasta con, pues con la problemática que representa el cambio climático y la crisis ecológica a nivel global. Y entonces, pues si estamos acostumbrados a ver estas imágenes, pues entonces no nos checa, ¿no? Realmente no entendemos cuando, por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nos dice que el cambio climático representa una amenaza existencial a la humanidad.
Entonces, como que hay un discurso, hay una serie de imágenes, hay una serie de palabras, una serie de entendimientos sobre el cambio climático y sobre la sostenibilidad, donde parece que todo es lindo y todo es bonito. Y por el otro lado, una serie de mensajes donde se está hablando de que esto se trata de una crisis civilizatoria, de una amenaza existencial para la humanidad. Entonces, por un lado nos quedamos como, ¿cómo puede ser? Pues si estábamos hablando de hacer cosas bonitas por los animales y de pronto me están hablando que es una crisis existencial. Y en gran manera, yo les voy a pedir que cuando hablemos de cambio climático, cuando hablemos de la crisis, dejemos de pensar en esto. No pensemos en el oso polar, no pensemos en gente en equilibrio con la naturaleza, no pensemos en cositas lindas. Más bien, pensemos en esto. Pensemos que en realidad no es solo una cuestión del medio ambiente, el cambio climático. Empecemos por eso. Esto se le llama dejar de sectorizar, dejar de imaginarnos que el cambio climático es solo una cuestión de medio ambiente. Es una cuestión que nos va a afectar en todo nivel de nuestra vida, en toda escala de la sociedad y que tiene repercusiones en el medio ambiente, en los sistemas físicos y biológicos de la Tierra, pero no parte de la naturaleza. Tiene efectos, surge por la actividad humana y tiene repercusiones. Entonces, dejemos de pensarlo como un asunto de la naturaleza, de un asunto medioambiental. Pensémoslo como un asunto donde el origen es la actividad de los seres humanos y las implicaciones, las consecuencias, por supuesto, las tienen en el mundo natural, pero las viviremos nosotros, cada uno de nosotros en nuestra vida y como mencioné al inicio, nos guste o no nos guste, así será. Entonces, pues tendremos que cobrar conciencia, porque es increíble que pese a lo que les voy a mostrar a continuación, seguimos sin darnos cuenta de la profunda relevancia, de la urgencia que tenemos por actuar ahora mismo, ¿no? Entonces eso es finalmente lo que quisiera que se quedaran de esta plática, que abramos los ojos a la situación que estamos viviendo y veamos qué es lo que podemos hacer para enfrentarlo. Y aquí viene la gran cuestión que muchas veces esta falta de entendimiento, esta falta de urgencia, proviene de un mal entendimiento de la problemática. Y esto viene de entender qué es el clima. Antes de incluso de pensar qué es el cambio climático, a veces no entendemos ni siquiera qué es el clima. Entonces, si ustedes ven por la ventana y hoy hace frito, o hoy hace calor, o es un día templado, y decimos, ay, hoy el clima está muy a gusto. Entonces ahí debemos de entender que estamos utilizando mal el término de clima. El clima no es lo que vemos por la ventana, no es lo que pasa hoy, no es lo que pasó ayer, no es lo que va a pasar mañana. Entonces aquí en pantalla lo que tienen es la definición del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, donde nos define con claridad. Y aquí es muy importante que veamos estas palabras que dejé enmarcadas. Entonces, el clima se define en sentido restringido como el estado promedio del tiempo y más rigurosamente como una descripción estadística del tiempo atmosférico, bla, 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 bla. El periodo de promedio habitual es de 30 años para considerarlo como clima, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, y intervienen cuestiones como la temperatura, la precipitación, el viento. Entonces, como podemos ver, no es lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy, lo que vemos por la ventana, ese es el estado del tiempo, o en términos aún más precisos, se le llama la temperie. Eso es lo que ocurre allá afuera, eso es lo que vemos. El clima no es lo que vemos. Entonces, si sentimos así de, oye, pues es noviembre y pues hace calor, entonces, ¿qué onda con el calentamiento global? Sí, entonces, a esas personas, cuando les digan que cómo puede ser que haga calor en temporada de otoño e invierno, hay que justamente contestarles que no están viendo el clima, que están pensando en el estado del tiempo y que para poder considerar el clima, entonces lo mínimo son 30 años. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que no es lo que vemos por la ventana,
que no es lo que ocurre hoy, no está en el presente, ¿no? Es un conjunto de datos, de estadísticas y sobre todo patrones. ¿Cómo sabemos que el clima está cambiando? Porque a lo largo del tiempo vemos que la temperatura promedio va cambiando. Y entonces, si en un periodo mínimo de 30 años vemos que las temperaturas máximas y mínimas se han modificado, entonces podemos aseverar que estamos viendo un cambio climático. Y eso es exactamente lo que la ciencia ha ido mostrando a lo largo del tiempo. Más o menos a partir de 1850 hasta la fecha, se han ido llevando registros de las temperaturas. Y entonces a partir de eso podemos saber que han habido cambios, que teníamos una temperatura promedio a partir de 1850 y vemos que en las últimas décadas esto ha ido aumentando, que la temperatura ha ido cambiando con respecto a avanzan las décadas. Es por eso que podemos saber que está ocurriendo el cambio climático. Y eso es producto de los gases de efecto invernadero. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos porque a veces creemos que es la contaminación. Decimos así como, ay, el smog, ¿no? De la ciudad, eso es lo que está provocando el cambio climático. Y no, esos son otros contaminantes. A eso se les llama contaminantes criterio, lo que genera el smog, los gases de efecto invernadero, digamos, como el dióxido de carbono, entre otros, que ahorita mencionaré, lo que hacen es generar un efecto en el que la radiación del sol, los rayos del sol entran a la Tierra, pegan, rebotan en la superficie y a la hora de rebotarse hacia el espacio, no pueden, se quedan rebotando, digamos, en la atmósfera debido a estos gases. Estos gases, el principal y el más importante es el dióxido de carbono, que es producto de esta serie de actividades que vemos aquí, más una serie de actividades de origen natural. No es el único, también hay otros gases, por ejemplo, el metano, que es un gas que también se puede dar de forma natural o también de forma artificial por la actividad humana, particularmente, por ejemplo, la agricultura y la ganadería, es una de las principales fuentes, o la deforestación, son grandes fuentes, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero y otra serie de compuestos ahí en una serie menor. Ahora, como mencioné, esto puede ser de forma natural o puede ser de forma artificial, puede ser hecho por la actividad humana. Tenemos un 97, 98% de un consenso mundial que decimos, es la actividad humana lo que está generando el cambio climático que actualmente vemos. Y esto es muy importante que les quede absolutamente claro. En la comunidad científica no hay debate, no hay debate, es un consenso total en la comunidad científica a nivel global. Si vemos que hay políticos que lo ponen en duda, eso es más bien una cuestión política, una cuestión ideológica. No es una cuestión de la ciencia. La ciencia ya lo tiene perfectamente claro, es contundente, la cantidad de estudios es enorme a lo largo del tiempo. Tenemos más de 100 años de investigar el cambio climático y el fundamento es completamente sólido de que sabemos que el cambio climático, uno, está ocurriendo, dos, la principal fuente es la actividad humana. ¿Y en qué? Vemos que una cuarta parte se va en la electricidad. Entonces, la forma en la que necesitamos energía para todas nuestras actividades humanas. Otra cuarta parte, bueno, tantitito, 1% menos, de la cuarta parte se nos va en la alimentación y en el uso de suelos. Esto es bien importante que lo vean porque muchas veces los discursos, lo que nos dicen las noticias, lo que nos dice el radio, nos habla de que pues si tenemos energías renovables, pues eso ya va a resolver todo, ¿no? Que es nomás cuestión de que cambiemos a energías renovables, a energía solar, a energía eólica, y podemos ver que pues esta es una parte importante, pero no lo es todo. Entonces, lo que quiero que se les quede como mensaje es que no hay soluciones universales, no hay una bala de plata que vaya a resolver todo el problema
de una sola vez, sino que este es un problema multidimensional complejo que significa que involucran gran cantidad de problemas, gran cantidad de situaciones de toda índole, de índole tecnológica, de índole social, de índole cultural, etcétera. Entonces, aquí luego la atención como que no se pone lo suficiente en la alimentación y el uso de los suelos. Es precisamente debido a la ganadería, que es la principal fuente de deforestación, ¿no? Deforestamos principalmente, por ejemplo, en México, tanto por la ganadería como para la agricultura. Sobre todo, por ejemplo, pensemos en Michoacán. En la principal fuente de deforestación es por los aguacates, ¿no? Y entonces por eso ahora el aguacate le llaman el oro verde, ¿no? Y todo el mundo nos encanta el aguacate a nivel mundial, se ha transformado en un producto de exportación enorme y todos nos morimos por aguacate. Y las comunidades en Michoacán, pues no tienen incentivos para conservar los bosques y en cambio sí para deforestar para la siembra de aguacates. Y no solo son las comunidades, sino incluso ahora el narcotráfico ha encontrado una fuente en la producción de aguacate importante, ¿no? Entonces, pues en eso se nos va la deforestación legal e ilegal. Y por el otro lado, pensemos que la ganadería genera el 14% de las emisiones globales. Eso quiere decir que en la crianza y en toda la cadena de producción que lleva a que comamos una hamburguesa, se nos va 14% de este porcentaje de que tenemos aquí. Eso quiere decir que la carne a nivel mundial es igual de relevante que todo el sector transporte de todo el mundo. Y esa es otra de las fuentes que usualmente vemos, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de contaminación, como que se nos vienen a la mente automóviles, transporte en general. Pensemos así como en camiones que emiten así, ese humo negro, ¿no? Que se llama carbono negro. Y sí, en efecto, hay una parte que se genera ahí, pero es igual de importante acá. 21% que lo produce la industria en general, 6% que lo generan los edificios y otro 10% que se va como en una fuente en distintas actividades humanas, ¿no? Pero vemos que nada más entre la electricidad y la alimentación tenemos el 50%, ¿no? De todas las fuentes de gases de efecto invernadero. Ahorita salió la primer parte del reporte de evaluación del panel de expertos de cambio climático. Tiene apenas como un mes que salió. Es la primera parte de 3 que habla sobre las bases científicas del cambio climático. De ahí van a salir otros 2 reportes que nos van a hablar de los impactos de la adaptación al cambio climático y por el otro lado, un tercer reporte sobre mitigación del cambio climático. Eso quiere decir cómo podemos reducir los gases de efecto invernadero, qué trayectorias, qué posibilidades tenemos para hacerlo. Sin embargo, como todavía están en proceso de salir, aquí les traigo lo que ya era una de las conclusiones más importantes del quinto informe de evaluación que salió en 2014. Entonces, como les mencionaba, ya para entonces se mencionaba que el calentamiento global era inequívoco e innegable. No hay lugar a la duda. Si alguien lo pone en duda es más bien porque está buscando desinformar a las personas, porque está queriendo traer su agenda económica o política, pero no es una cuestión científica, ¿no? Para 2014 se tenía una certeza del 95% que estos cambios que estaban aconteciendo tenían un origen en la actividad humana. Eso quiere decir todo lo que vimos anteriormente. Ahora, para este entonces, de 1901 a 2012, ya había un aumento de la temperatura global de 0.89 grados. Esto era para 2012, eso significa hace 9 años. Entonces vamos a ver en unas diapositivas más adelante que ahorita ya estamos muy por encima de 1 grado centígrado y también veremos cuáles son las implicaciones
de esto, ¿no? También nos muestra que las últimas 3 décadas han sido las más calurosas desde que se inició el registro en 1850, que la superficie del océano se ha ido calentando, ¿no? Porque resulta que el océano es uno de nuestros principales amigos para enfrentar el cambio climático, dado que absorbe alrededor de 1/3 de los gases de efecto invernadero. Entonces, a la hora de absorber el carbono, lo que hace es que pues termina calentándose por el aumento de la temperatura y además se está acidificando. Eso quiere decir el producto de absorber el carbono termina volviendo ácido al océano y eso tiene implicaciones, por ejemplo, para los arrecifes coralinos que no pueden resistir ni la temperatura ni la acidificación del océano. Y también la conclusión es que ya había aumentado 19 centímetros el nivel del mar en este periodo de 110 años. Ahora ya estamos muy por encima de esto y eso significa el aumento del nivel del mar, que los casquetes polares, los glaciares, se están derritiendo, ¿no? Por el aumento de la temperatura y esto va directo a los océanos. Esto es particularmente relevante porque la gran mayoría de la humanidad vive en zonas costeras o en un radio muy cercano al mar. Entonces, si el mar aumenta, significa que todas esas ciudades que están cercanas a la costa, pues van a tener un problema enorme si el nivel del mar sigue aumentando, en el que tendrán que tomar medidas de adaptación muy fuertes o no sea posible adaptarse a tales cambios, ¿no? Entonces, por eso el aumento del nivel del mar se vuelve una cuestión muy importante. Por el otro lado, como mencioné, el océano se está volviendo más ácido, los glaciares se están reduciendo del 35 al 85%. Para este nuevo reporte es casi al 100%, lo que va a salir en el sexto informe de evaluación, ¿no? Y por último, que está ocurriendo 10 veces más rápido que en cualquier otro momento de los últimos 800,000 años. Estos son 800,000 años. Piensen en esto, ¿cómo podemos saber con tal certeza que no ha habido un cambio de esta magnitud? Y la razón de esto es, por un lado, por los hielos. Si hacemos un análisis de los hielos, el hielo resulta que atrapa moléculas de oxígeno de la atmósfera desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando se hacen registros en la atmósfera del polo norte o del polo sur, vemos que ahí se quedan atrapadas moléculas y entonces podemos saber la composición de la atmósfera. Entonces sabemos que no había habido en los últimos 800,000 años hasta la fecha una concentración de dióxido de carbono como la que hemos estado viviendo en la actualidad, donde vean, aquí aparece más o menos la humanidad, el Homo sapiens, hace 200,000 años. Y vean cómo de pronto, ¡pum!, hay un aumento brutal. Esto es muy importante que consideremos de que entonces no es el ser humano en sí, no es la existencia del ser humano, porque por ahí van a escuchar gente decir, ay, es que el ser humano es terrible, el ser humano es un cáncer para la naturaleza, etcétera. Cuando escuchen que alguien dice que el ser humano es destructivo por naturaleza, es terrible, enséñenle esta gráfica y vean cómo por los últimos 199,000 años, más de eso, en realidad no ha sido ese el problema. ¿Cuál sí es el problema? El modo de vida que hemos hecho en los últimos 150 años. Ese sí es el problema. Entonces vean qué tan rápido podemos modificar y transformar la vida en el planeta. Con solamente 150 años hemos logrado este cambio. Y eso va a transformar la vida en general en la Tierra como algo que no conocemos, que nosotros como humanidad no sabemos lo que significa estar en un mundo con una temperatura por encima de 2 grados, de 3 grados, con estas concentraciones de dióxido de carbono. No lo sabemos, pero lo estamos provocando. Eso significa que vamos a transformar la vida en la Tierra muy rápidamente. Pero entonces no ha sido la humanidad en su totalidad, que eso no se les olvide. El problema es
el modo de civilización que hemos hecho en los últimos 150 años. Y lo que ocurra de ahí en adelante es en gran manera desconocido. No sabemos las implicaciones de lo que signifique transformar el mundo de tal manera. Y entonces ahora, si le estaba mencionando, si para en el periodo de 1901 a 2012 la temperatura ya había aumentado 0.86 grados, vemos que ahorita ya estamos por encima de 1 grado centígrado. Entonces ahí, si tienen su celular a la mano, los invito a entrar a esta página, globalwarmingindex.org. Y en esta página van a encontrar un cuadrito como este rojo que tienen aquí en pantalla, donde lo que les va a mostrar, o la intención de esta página, es mostrar, primero que nada, cómo la temperatura ya ha aumentado 1.22 grados. Pero quédensele viendo a ese cuadrito rojo. Y entonces lo que les va a mostrar ese cuadrito rojo es que cómo está aumentando en tiempo real la temperatura. Entonces, eso va a ser muy importante para que no piensen que este es un asunto que va a ocurrir en el futuro lejano, en 100 años, en 50, etcétera, sino que este es un asunto que está ocurriendo ahora mismo. En este mismo momento ya está ocurriendo, ya estamos viendo estos cambios, ya hemos visto incendios enormes, huracanes de gran magnitud. Entonces, ¿qué significa esto? Les doy un pequeño paseo por los últimos años de qué implica el aumento de 1 grado, ¿no? Parecería que 1 grado no es mucho, ¿no? Pero veamos cuáles son las implicaciones. Aquí tenemos California en 2019, vean ese color rojo del cielo debido a los incendios forestales que estaban aconteciendo. Aquí, por ejemplo, septiembre de 2019, Sao Paulo, en Brasil, cuando estaban ocurriendo 10,000 incendios forestales alrededor del Amazonas. Lo increíble de esta imagen es que son las 3 de la tarde, parecería que son las 8 de la noche, pero vean cómo la cantidad de incendios forestales hace que se haga de noche debido a la cantidad de humo. Esta es igual en Brasil. Y hay imágenes todavía más dramáticas, ¿no? Está tomada en 2020 en California. Vean esos incendios forestales que ya estamos viendo y que cada vez se vuelven la norma, ¿no? O sea, continuamente este año han estado sucediendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita nuestra atención se ha ido a la cuestión de la pandemia, pero vean ahí mismo en Estados Unidos ese cielo rojo, parecería que es un filtro y no, son los cielos que se hacen con los incendios forestales que son de tal magnitud que dan un escenario casi apocalíptico. Vean ese color rojo, a mí me impresiona muchísimo, ¿no? Como que estamos alcanzando un punto donde estamos superando la ficción y estas imágenes se empiezan a ver alrededor del mundo, ¿no? Esto es en la frontera entre el estado de Washington y Vancouver, en Canadá, donde también los incendios forestales tuvieron un alcance enorme. Vean cómo se mantiene ese color rojo. Esto es en Indonesia. En 2020 ve el tono profundo de los incendios forestales. Este es en Australia, por ejemplo, a inicios de 2020, donde aquí lo que vemos es a la gente refugiándose. Aquí no se alcanza a ver por los incendios, pero aquí está el mar. Aquí de este lado está el mar. Entonces tenemos a toda esta gente que de plano se está refugiando a la orilla del océano porque el resto está en llamas. Entonces, esto es lo que significa el mundo en general está en llamas. Y así ha estado continuamente en los últimos años. Vean aquí en África, vean Sudamérica, Australia, Europa, por todos lados vemos cada vez más que esto ha ido aconteciendo año con año y cada vez con mayor gravedad. Al mismo tiempo estamos viendo sequías prolongadas cada vez mayores. Esto que vemos en pantalla son las cascadas de Victoria en Zimbabue, en África, unas cascadas enormes, enormes. Como pueden ver, son así gigantescas, un poco como las del Niágara, y de pronto se quedaron vacías. ¿No? Vacías porque pues, las sequías tan prolongadas que han estado viviendo en los últimos años. Y al mismo tiempo también estamos viendo un aumento en frecuencia y magnitud de huracanes
en el mundo, donde vamos superando cada año la temporada de huracanes se va dando por orden alfabético, A, B, C, D, E, y pues vamos aumentando a tal grado que pues se nos acaban las letras del alfabeto. Entonces en 2020 tuvieron que empezar así de alfa, beta, gamma, delta, usando el alfabeto griego, porque se nos acabamos el alfabeto normal, ¿no? Entonces así nos hemos ido. 2021 parece que será lo mismo. Al mismo tiempo, pues glaciares. Y este mismo año también estamos viendo estas imágenes por todo el mundo, viendo lo que acontece, ¿no? En Grecia, en agosto de 2021, Australia, como les estaba enseñando, estas imágenes. En Grecia, hace un par de meses, fue una situación realmente catastrófica. Entonces, ¿qué significa hacia el futuro? Eso es lo que está aconteciendo con 1 grado. ¿Qué significa para adelante? Pues si nada más aumenta la temperatura 1.5 grados, eso significa al menos 35 millones de personas expuestas a cambios en la producción de cosechas. Eso significa seguridad alimentaria. Eso significa qué podemos llevar a nuestra mesa: granos, especies, verduras, vegetales, legumbres, etcétera. 35 millones de personas expuestas a que no haya, ¿no? No haya posibilidad. Y aún de forma más alarmante, a 3.340 millones de personas expuestas a estrés hídrico. Eso significa que no haya agua. Por el otro lado, 3.960 millones de personas expuestas a olas de calor mortal. Y vemos también que con cada medio grado o 1 grado aquí, los efectos son exponenciales. Pasamos de 35 a 362 millones de personas expuestas, de 3.300 a 3.600, de 3.900 de olas de calor mortal a 5.900, de ahí a 7.900, etcétera. Si llegamos a 2 grados, los arrecifes de coral desaparecen, etcétera. Y ahora viene lo más alarmante. Lo más alarmante es que hay un 97% de probabilidad de que superemos esto y lleguemos al menos a 2 grados centígrados. Y esto no es en el futuro lejano, sino que posiblemente antes del 2050 ya estemos alcanzando 2 grados centígrados. Entonces, aquí pongan mucha atención, porque este es el mundo donde ustedes van a vivir en los próximos 15 años. A 362 millones de personas expuestas a cambios en la producción, 3.658 millones de personas. Y para finales de siglo, si las cosas van como siguen, esto cambia a 1.800 millones de personas, 3.900 expuestas a estrés hídrica y 7.900 expuestas a olas de calor mortal. O sea, esto es más que la población actual. Imagínense eso. ¿Qué pasa con las especies? Pues ya ni siquiera sabemos qué les puede acontecer con una situación así. Estas son las tasas de extinción que estaremos viendo. Entonces hay un 97% de probabilidad de que alcancemos esto. Entonces, este es el mundo donde viviremos. Por eso no es cuestión de solamente aquellos a quienes les importa el cambio climático, a aquellos que les preocupa, a los hippies, etcétera. Es porque nos guste o no nos guste, vamos a tener que vivir con las consecuencias de esto, de vivir en un mundo así. Es por eso que resulta urgente, preocupante actuar al respecto. Y decíamos, bueno, pero ahorita justamente están los gobiernos del mundo en la Conferencia Mundial de Cambio Climático, ¿no? Entonces, algo estarán haciendo. Y entonces, pues sí, ahí están los gobiernos del mundo hablando, discutiendo sobre todo la forma de hablar de esto. El tratado internacional es el Acuerdo de París. Este Acuerdo de París tiene como objetivo limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados. Entonces ya vimos ahí los impactos que significa 1.5 grados. Entonces aquí es la meta del Acuerdo de París, que aquí permanezca, que esto ya significa una gran cantidad de daño, ¿no? Como podemos ver, si en 1 grado esto significa, pues, ¿qué pasa con 1.5 grados? Esto. Pero esta es la meta. Esa es la meta del Acuerdo de París. Sin embargo, estos acuerdos, el acuerdo es completamente voluntario. Eso quiere decir que ningún país está obligado a actuar. Y peor aún,
incluso si los 195 países que lo firmaron cumplieran a cabalidad, de todas maneras iríamos hacia un aumento de 3 grados de la temperatura, que es esto. Y esto es con la mejor de las intenciones de los países. Entonces, pues se firmó en 2015 este Acuerdo de París. Aquí vemos la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde todo el mundo está firmando. Aquí vemos al entonces secretario de Medio Ambiente firmando. Y entonces ahí es donde vamos. Ahorita vamos con los esfuerzos actuales a un aumento entre 3 y 4 grados de la temperatura con las políticas actuales. Si somos optimistas, eso quiere decir cumpliendo el Acuerdo de París, iría a un aumento de 2.8 grados. Entonces vean y recuerden siempre estas implicaciones que les dije. Ahí es donde nos estamos dirigiendo. ¿Y cómo van los países en general con respecto a su cumplimiento del desempeño del Acuerdo de París? Pues solamente Gambia lo está haciendo bien. Desafortunadamente Gambia es un país muy pequeño que apenas si contribuye a la crisis y vemos como la gran mayoría de los países lo están haciendo o muy mal, altamente insuficiente, insuficiente o críticamente insuficiente. Y en altamente insuficiente aquí tenemos, por ejemplo, a México. México lo está haciendo muy mal, pero pues también así lo están haciendo Canadá, Corea, Ucrania, etcétera, ¿no? Entonces, pues todos los grandes contaminadores del mundo aquí están aquí. Eso es lo que nos lleva a un aumento de 3, 4 grados de la temperatura. Eso significa que lo están haciendo muy mal. Y esta es la gente que ahorita se está sentando a negociar y que está diciendo, pues pensamos, por ejemplo, India, que está aquí. India acaba de afirmar que van a alcanzar la neutralidad de carbono para 2070. ¿Eso de qué nos sirve? Eso no nos sirve de absolutamente nada si estaremos sobrepasando los 2 grados en los próximos 15 años, ¿no? Entonces, ese es el desempeño de los gobiernos. Entonces, pues resulta muy preocupante si no actúan inmediatamente y pues año con año parece que como que en estas conferencias no hacen mucho, ¿no? Entonces, como les digo, hay un 97% de probabilidad de exceder los 2 grados centígrados y sobre todo que esto acontezca antes de los próximos 15 años. No es rápido porque se me empieza a terminar el tiempo. Esto es lo que los gobiernos tendrían que estar haciendo en los próximos 10 años si quisiéramos evitar que la temperatura alcanzara 1.5 grados. Tendría que haber una caída en las emisiones de esta manera. Sin embargo, año con año, las emisiones siguen subiendo, subiendo, y no ha habido nada, ningún instrumento de política pública, ni primero el protocolo de Kioto, ni el Acuerdo de París que hayan hecho mella. Lo único que ha hecho mella en las emisiones globales han sido primero la crisis financiera de 2008 a 2009 y ahora la pandemia. Entonces, pues eso no significa que vayamos nada bien, ¿no? O sea, significa que no ha habido nada más que fenómenos extremos que han hecho mella. Y por el otro lado, las empresas, si ven todo esto rojo, significa que tampoco lo están haciendo bien, que tampoco están haciendo lo suficiente para nada, al contrario, que no tienen los criterios suficientes para decir que están alineados con las metas climáticas, ¿no? Y lo mismo en México, este es un reporte de WWF, donde, por ejemplo, vean que solamente el 4% de las empresas tienen metas de reducción de emisiones. Eso es críticamente insuficiente. Solamente 3 tienen metas de energía renovable, 5 con metas de eficiencia energética. Entonces, no están haciendo nada. El sector público no está haciendo para nada lo suficiente y esto es de las 150 empresas más poderosas de México. Y no solo eso, sino que además nos engañan. Entonces, de un reporte de 2010 de 4,744 productos en Estados Unidos y Canadá, 95% estaban falseando su información. Eso quiere decir que estaban haciendo un lavado verde, greenwashing, ¿no? De algún tipo en el que además no solo no se comprometen, sino que además nos están engañando. Y ahora, por último, esta es también una cuestión sumamente importante. Los gobiernos no están cumpliendo, las empresas no están cumpliendo, pero además
cada vez se están ligando a estos efectos que vamos a ver que son inevitables, se lo están aventando la responsabilidad a los ciudadanos. Y eso es una cuestión sumamente problemática que vamos a ver una y otra vez. Les voy a dar un par de ejemplos de cómo esto estaba aconteciendo. En 2015 se intentó pasar una ley para privatizar el agua en México. Eso quiere decir, el agua no es solamente un recurso, es un derecho humano que iba a pasar al sector privado para que la administrara. Y entonces vean en esta ley, aquí les pongo un fragmento de esta ley que dice, en caso de emergencias hidrometeorológicas, esto quiere decir como un huracán, el gobierno impulsará el autocuidado y autoprotección. Entonces, la población deberá tomar medidas para contar con agua y adoptar provisiones para disminuir daños a la persona, bienes y entorno. Si se fijan, lo que está diciendo aquí es que las empresas se lavan las manos en caso de que no tengan para administrar el recurso, para proveerlo a la gente, y que entonces la población deberá de pues, tomar medidas para contar con agua, ¿no? Entonces, pues básicamente nos están dejando a la buena de Dios. Entonces, piensen ustedes, si el gobierno, si las empresas no administran el agua, piensen un día que se quedaran sin agua. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces que simplemente nos digan, pues tomen medidas para prevenirlo. ¿Qué hacemos? Pues bueno, podemos una cubeta de agua, tal vez dos, pero si eso se prolonga, ¿qué vamos a hacer? Y cada vez vemos más en México y el mundo estos ejemplos de que le avientan la bolita del problema a la sociedad. Aquí, por ejemplo, también para damnificados, aquí vemos un ejemplo de un huracán en Tabasco, donde entonces el entonces gobernador de Chiapas y el presidente entonces Peña Nieto dijo, pues en vez de que nosotros vamos a reparar, vamos a proveer, dijo, hagan tandas para reparar sus casas. Entonces, esto es lo que a ustedes les tiene que resultar muy preocupante, porque significa que los gobiernos del mundo no están haciendo lo suficiente, el gobierno de México no está haciendo lo suficiente, pero además nos está aventando la bolita y nos está diciendo, pues ahí, pues a ver cómo le hacen ustedes, hagan tandas, tomen medidas preventivas, etcétera. Y otro tipo de proyectos que estamos viendo, ahí voy ya cerrando, es vemos aquí, por ejemplo, les muestro este proyecto que hace la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos con Coca-Cola y Procter Gamble en Filipinas. Y entonces, aquí pueden ver los productos de Procter Gamble y de Coca-Cola. Y entonces lo que hicieron, después de el tifón Yolanda, que aconteció en 2013, que devastó Filipinas, llega la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, Coca-Cola y Procter Gamble y les dice, no, pues ahí venimos con un proyecto de resiliencia para ayudarlos y que todo esté muy bien. Y ahí están dándole los productos. Pero si de por sí decirles que si te dan detergente y una Coca-Cola, pues eso no va a resolver si perdiste tu casa. Eso de por sí ya es terrible. Pero ¿qué creen? Ni siquiera es que les están regalando los productos. Les dijeron, vendan estos productos y de ahí ustedes se quedan con un porcentaje de las ventas. Entonces, ese son el tipo de proyectos que están aconteciendo en el mundo. Ese es el tipo de ayuda que están brindando a nivel internacional. Entonces, como pueden ver, pues esto está sumamente preocupante, ¿no? Entonces, ya por último, para cerrar, ¿qué podemos hacer entonces nosotros como personas frente a esta situación, ¿no? Entonces, como persona, pues primero tenemos que tomar acción, tenemos que responsabilizarnos, hacer algo al respecto. Aquí, por ejemplo, una encuesta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos dice que solo 3 de cada 10 personas consideran que tienen responsabilidad frente al cambio climático, ¿no? Las otras 7 consideran que es responsabilidad de alguien más, del gobierno, de las empresas, etcétera. Pero entonces piensen, si solamente 3 personas y las otras 7 están sentadas esperando a que el gobierno nos resuelva la situación, pues buena suerte, sobre todo si estas son las medidas que están tomando los gobiernos. Entonces, pues ahí es donde esas 7 personas se deben de empezar a preocupar terriblemente porque ese son el tipo de soluciones que están trayendo los gobiernos.
Y por el otro lado, aquí es muy importante, usualmente se nos dice, no, pues ¿cómo enfrentamos el cambio climático? Pues hay que bañarse en 5 minutos, y hay que usar una bolsa de tela, y hay que usar un cepillo de dientes de bambú, etcétera. Y entonces, sí, sí es importante reducir nuestro impacto, pero es más importante que consideremos esta cuestión. El impacto ecológico que tenemos está directamente relacionado con el estilo de vida que tenemos. Entonces, si nos la pasamos gastando, gastando y consumiendo y consumiendo y consumiendo, no es para nada lo mismo de una persona de un sector de clase media alta al impacto que tiene una persona de clase media o baja. No es para nada el impacto. Una persona de clase media alta de Estados Unidos, una consume lo que 60 personas en Nigeria. Pero pues nos venden que nada más lo único que podemos hacer es reducir nuestro impacto. Entonces sí, por favor, traten en la medida de lo posible reducir su impacto, báñense en 5 minutos, no usen plásticos, etc. Pero es aún más importante pensar esto. El 50% de la población más pobre de la población solo genera el 10% de las emisiones, mientras que el 10% más rico genera la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir, 10% de la población es responsable de más de la mitad. Mientras que nos dicen a todos, sí, pues usen bolsas de tela y báñense en 5 minutos. Entonces, no es un problema de la humanidad en general, es un problema de este 10% que está emitiendo ese 50%. Ahí esas personas son las que realmente tienen que reducir su impacto de forma urgente. Y ahí, si somos parte de esa población, de todas maneras es importante. Conozco mi huella ecológica, conozco las actividades que estoy utilizando, como carne todos los días, viajo como loco, consumo como loco, o no. Si no somos parte de eso, entonces realmente de ahí ni se preocupen. Es si ustedes son parte de ese sector que está haciendo esto. Si no, entonces es más importante su actividad como ciudadano. Eso quiere decir en el espacio público, frente al gobierno, con la sociedad. Ahí es donde va a resultar mucho más importante. Y a veces nos hacen pensar como que, ay, pues, ¿qué vamos a hacer con un problema tan grande como el cambio climático? ¿Qué podemos hacer como individuos? Y entonces les pongo el ejemplo de Greta Thunberg, tan famosa. Empezó ella protestando frente al Parlamento de Suecia. Una persona con una pancarta que empezó protestando frente al Parlamento de Suecia, y de una persona ha provocado un movimiento de más de 190, en más de 190 ciudades del mundo, millones de personas que se han movilizado gracias a la acción de una persona. Entonces, nunca subestimemos lo que una persona puede provocar. La cuestión es que tenemos que salir, tenemos que protestar, tenemos que hacer ver a los gobiernos que no pueden permanecer en la inacción. Y esto ha tenido un gran efecto. Gracias a estas movilizaciones a nivel mundial, se han logrado declaraciones de emergencia climática en más de 1,600 jurisdicciones. Eso quiere decir que es posible movilizar a la población, que es posible presionar a los gobiernos locales, estatales, nacionales a actuar, y que no necesitamos ser todos los que salgan a la calle, o sea, que se vuelva prácticamente imposible. Hay estudios que muestran que con que el 3% de una población se mueva, es suficiente para transformar, para presionar a los gobiernos. No olviden esos detalles. Y por el otro lado, como ciudadanos en el espacio público, piensen en su comunidad. Si nos van a aventar los gobiernos así de, ay, pues a ver ustedes qué hacen con el agua, a ver ustedes qué hacen para adaptarse al cambio climático, entonces piensen en estas soluciones comunitarias. ¿Qué pasaría si se quedan sin agua? Pues tenemos urgentemente que saber cómo hacer captación pluvial. Esa es una cuestión sumamente importante.
Por el otro lado, también los huertos comunitarios, nada como la acción, la cooperación entre las personas. Esto es algo que se puede hacer fácilmente, que no requiere tanto dinero y que puede en gran manera ayudar a contrarrestar. Eso no suple la actividad de los gobiernos, pero sí ayuda, sobre todo si los gobiernos nos van a aventar la bolita. Estos son el tipo de acciones paliativas mínimas que tenemos que hacer como nuestro kit de primeros auxilios en caso de un desastre, en caso de los impactos del cambio climático. Pero sin lugar a dudas, no quita que es deber de los gobiernos actuar, que tener un medio ambiente sano, acceso al agua, son derechos humanos. No es solo si los gobiernos quieren, no es solamente si se les viene en gana, son derechos humanos fundamentales que tienen la obligación de salvaguardar. Y entonces, estas dos acciones van a ser sumamente importantes. No es solo la reducción de mi huella ecológica, es lo que yo puedo hacer para presionar a los gobiernos para actuar y lo que puedo hacer en mi sociedad para sensibilizar a las personas. ¿Qué estoy haciendo para que las personas a mi alrededor, mi familia, se dé cuenta de la situación que enfrentamos, de la urgencia, de la gravedad? ¿Qué estoy haciendo para que mis amigos se den cuenta? ¿Y qué estoy haciendo para que mi comunidad pueda enfrentarlo? ¿Cómo me puedo unir a organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo puedo presionar a los gobiernos? Eso va a ser mucho más importante que si usamos bolsas de tela o cepillos de dientes de bambú. Eso es lo realmente importante que tenemos que hacer. Y pues con eso, también decir que el TEC se ha comprometido, lanzó apenas en abril su plan de sostenibilidad y cambio climático. Cada actor de la sociedad se tiene que responsabilizar, que actuar de forma urgente, porque este es un problema que no solamente los gobiernos, no solo las empresas, cada sector, cada actor de la sociedad tiene que enfrentarlo. Y el peor error que podemos cometer es pensar que alguien más va a actuar, va a hacer algo para enfrentar la problemática. Entonces, abramos los ojos a la gravedad del problema y sobre todo comencemos a actuar, porque los gobiernos del mundo van muy tarde, lo están haciendo terrible. El gobierno de México, esta administración, pero todas, no crean que esto es una cuestión de los últimos 3 años, es una cuestión de sexenios, de no pelar el medio ambiente, de regalarle la naturaleza a las empresas, a las corporaciones, a las mineras, etcétera. Entonces tenemos un largo tiempo de gobiernos que no toman en serio el medio ambiente y nuestro papel como individuos, en la medida de lo posible, reducir nuestro impacto, pero sobre todo necesitamos actuar para presionar a los gobiernos y en comunidad, y eso significa mi localidad, ahí donde vivo, mi colonia. ¿Qué podemos hacer para captar agua? ¿Qué podemos hacer para crear un huerto urbano? Y pues con eso les doy las gracias por su atención. También agradezco a Dora Elizabeth por invitarme, al Centro Virtual de Aprendizaje por invitarme a darles esta plática, que espero que sea de provecho para ustedes y pues me quedo aquí al pendiente de las dudas que puedan tener. Muchas gracias a todos por su atención. Ahí les dejo mi correo, lo que se les pueda llegar a ofrecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Sin duda, una magnífica charla que nos deja reflexionando. ¿Qué estamos haciendo? Y no solamente nosotros como individuos, como mencionas, sino también otros actores sociales que están aquí participando también con nosotros, gobiernos, y como bien mencionaste, ¿no? Es algo innegable, algo que estamos viviendo ya, y que creo a nosotros ahora que hemos estado en este tema, pues hemos visto todos estos cambios, ¿no? Que desde pequeños cómo estaba el ambiente y ahora cómo está. Entonces es algo que no podemos negar y me llamó mucho la atención las cifras que nos mostraste, sobre todo en el dióxido de carbono, de que no es el ser humano, sino es el modo de vida que mencionaste. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y eso sin duda nos deja que pensar. Yo me quedé de verdad reflexionando y pensando qué podemos hacer desde nuestra trinchera nosotros mismos, como lo acabas de mencionar,
que es algo muy importante. Y como mencionas, ¿no? En tu charla, desafortunadamente tenemos un malentendido acerca de qué es el clima. Desde ahí ya es la raíz de todo el malentendimiento y de que las personas no comprendemos en algún momento dado qué significa y cuál es la triste realidad. También el hecho de que nosotros, pues, no nos documentemos y no profundicemos sobre el tema, y como tú decías al inicio de tu charla, ¿no? Siempre no nos vamos con lo más bonito o con el osito o con ciertos elementos y nada más. Y no nos documentamos, no profundizamos y no vamos allá, más allá de esto, ¿no? También me llamó la atención acerca de que como una sola persona, hiciste el comparativo, ¿no? De una sola persona puede aquí, y una sola persona contaminaba lo de 60 en Nigeria, ¿no? Entonces eso también es algo así como impresionante y que debemos de actuar ya, porque esta es una emergencia tal cual y de que pues desafortunadamente se han celebrado pues muchas conferencias, se están proyectando muchas cosas, pero aún así el escepticismo es generalizado de todos. Y muy a menudo los beneficios políticos, como acabas de mencionar, y económicos a corto plazo, pesan mucho más que los factores ambientales que estamos viviendo actualmente. Y ahora pues hemos visto que sin duda esto ya está, que arde, como literalmente pusiste ahí las imágenes. Arde, esa es la palabra, ¿no? Que antes lo pensábamos, no es cierto, pero ahora sí está que arde la situación. Y el hecho de que tengamos nosotros en nuestra mente, aquí no pasa nada, estamos mal, pésimo. Bueno, Luis, de verdad, yo estoy muy emocionada, me encanta este tema porque me molestan muchas situaciones que yo observo y como tú dices, vas permeando lo que quieres hacia tus familiares, amigos y conocidos, pero sí molesta porque es nuestra única casa. Y justamente al inicio de cuando abrieron esta conferencia del cambio climático, el primer ministro británico comentaba, ¿no? No podemos darle la espalda al planeta. Y es cierto, no lo podemos hacer, porque también mencionaba que tenemos que actuar hoy para que los niños del futuro, y no tanto de los niños, yo pienso del futuro, sino nosotros mismos, podamos vivir bien y tengamos también una mejor calidad de vida. Pues Luis, te agradecemos, pero quiero hacerte unas preguntas que nos han llegado aquí por el chat de Facebook y que también a Miguel se los pasaron. Y nos están haciendo un par de preguntas. Bueno, muchísimas preguntas que te las vamos a compartir. Y una de ellas dice, ¿consideras que es de suma importancia seguir con la investigación de energía renovable y que éstas sean compartidas con otros países como una buena práctica? Gracias por la pregunta. Sí, por supuesto. En investigación en energía y en cualquier tipo de investigación científica, técnica, social con respecto al cambio climático es fundamental, ¿no? Es fundamental, pero no solo que se investigue y que se quede ahí en las universidades, se quede en la publicación, sino que sirva a la sociedad, que sirva a la comunidad, que sirva al mundo, ¿no? Estamos urgidos de ese conocimiento y no puede ser que la gran mayoría de ese conocimiento se quede en revistas académicas a las que nadie tiene acceso más que un puñado de personas o que la investigación solo sirva para publicar, ¿no? No para realmente que entre en contacto con el mundo. Ese es el tipo de investigación en el tema que quieran con respecto al cambio climático que se requiere, que impacte profundamente en la sociedad, no la investigación que sirve para nada más presumir el artículo. Eso es sobre todo lo importante. Muy cierto, sin duda, el hecho es, como tú dices, es acción, ¿no? Más allá de solamente una investigación, es acción, pero sí es importante que se siga apoyando a los investigadores para que se pueda hacer algunas acciones, algunos protocolos y ponerlo en práctica. Muchas gracias, Luis. Hay otra que nos dice aquí, se sabe que en Monterrey es una de las ciudades más contaminadas acá en México por el aire. ¿Cuál sería una estrategia
que se podría tomar para que este resultado pueda cambiar? Pues bueno, hay muchas cosas que se tendrían que hacer. La influencia, por ejemplo, de las fuentes no móviles, ¿no? Las industrias, ¿no? Las industrias que están tan cerca, ahí Cadereyta, ¿no? Que está muy cerca, pues ese es en gran manera, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tomar una perspectiva crítica, porque hay muchas veces el problema de la contaminación nos lo avientan, así como les enseñé en la plática que nos avientan la bolita, nos hacen pensar que el problema son los automóviles, que el problema es la gente que está contaminando. Y sí, en efecto, los automóviles contaminan, definitivo. Pero las fuentes, la industria contamina 1000 veces más. No, o sea, no hay comparativo, no hay comparativo. Y a veces que se mande la situación a los individuos, a las personas y sus automóviles, es una estrategia diseñada, ¿no? Precisamente para que no se vea la atención en las industrias, ¿no? Que son las industrias las que tienen que cambiar sus procesos, que aminorar su impacto ecológico, ¿no? Y entonces nos dicen muchas cosas y que usemos bicicletas y que no sé qué, y compartamos el transporte. Y todo eso está muy bien, por supuesto, es importante. Pero no olvidemos que la atención, o sea, es como, o sea, no hay comparación entre el impacto de una industria y lo que hace una persona. Entonces, hagámoslo. No usemos, tratemos en la medida de lo posible de no usar el automóvil, de compartirlo, de usar transporte público, de usar bicicletas, por supuesto. Pero redirijamos la atención a que el problema principal es la industria. Y eso es en Monterrey, eso es en la Ciudad de México, eso es en muchas partes del mundo. No dejemos, porque esos son intentos, ahora sí que valga la redundancia, que es intentos intencionales, ¿no? O sea, hay una intencionalidad de redirigir la atención para que nos sintamos nosotros culpables como personas por usar mi automóvil, mientras las industrias contaminan brutalmente sin que se haga nada al respecto, ¿no? Habría que también reforestar profundamente. Los árboles son los mejores amigos en todo el sentido, pero no es solo cualquier árbol, también hay que tener en cuenta qué árboles se pueden reforestar, no cualquiera, ¿no? O sea, si estamos en Monterrey, qué árboles locales o podemos poner, cuáles tienen una mayor posibilidad de capturar dióxido de carbono y sobre todo también de bajar agua, ¿no? De capturar agua para los mantos acuíferos. La escasez de agua es un problema gigantesco, ¿no? Pero todo eso es, de nuevo, el gobierno, no las personas. Digo, sembremos, hagamos campañas, pero son los gobiernos, son las empresas las que tienen que hacer los cambios enormes. Efectivamente, coincido totalmente contigo. Nosotros desafortunadamente no tenemos opinión a veces, ¿no? En cosas y no podemos actuar y los gobiernos sí pueden hacerlo. Tenemos un par de preguntas más y yo creo que van en el mismo tenor. Dice, ¿cambio climático, calentamiento global y efecto invernadero es lo mismo? Y la siguiente también que nos dice, ¿crees que es bueno que se tenga conocimiento de tanto el calentamiento global, el cambio climático, como también de distintos efectos que desencadenan estos tópicos antes mencionados? Creo que son de las mismas, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, entonces empecemos, lo mencioné al inicio, ¿no? Estos gases como el dióxido de carbono tienen un efecto, ¿no? O sea, crean un efecto invernadero, que es un poco como si nos quedamos dentro del coche, del automóvil y cerramos las ventanas, ¿no? Y estamos en el rayo del sol. Ven cómo de pronto el automóvil se empieza a calentar, precisamente porque la radiación solar entra, pero luego no sale del automóvil y por eso se calienta tanto. Entonces, lo mismo le ocurre, digamos, si se me permite la metáfora, lo mismo le ocurre a la Tierra, ¿no? Con estos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ese es el efecto de los gases. Entonces, eso hace que aumente la temperatura del planeta. Eso es calentamiento global. Entonces, ese aumento de la temperatura. Y entonces, finalmente, el aumento de la temperatura, el calentamiento global, da como resultado un cambio climático. ¿Ok? Entonces, significa que después de muchos años de
del cambio de estos patrones, del aumento de la temperatura, finalmente lo que se hace, el sistema climático es un sistema complejo que es, digamos, como un trompo, que mientras más se le va la energía, como que se empieza a bambolear, se empieza a desestabilizar. Entonces, el cambio climático es el producto del calentamiento global, que es producto del efecto invernadero que hace que aumente la temperatura. Entonces, una lleva a la otra. El calentamiento global lleva a un cambio climático. Entonces, todos los conceptos son importantes, digamos. Sí, sin duda. Y volvemos a lo mismo al inicio, ¿no? Tenemos que documentar, investigar, ¿no? Si no, pues quedamos en las mismas. Bueno, vamos a dar paso. Aquí tenemos a 2 estudiantes del TEC de Monterrey que están estudiando Ingeniería en Desarrollo Sustentable y les vamos a dar ahora sí que la voz para que te hagan ahí un par de preguntas y vamos a iniciar con Daniela. Daniela, si eres tan amable de abrir tu micrófono. Sí, primero, bueno, muchas gracias por la plática y mi pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca del impuesto verde que Samuel García dará a las empresas contaminantes de Nuevo León? ¿Cree que pueda ser una buena opción para que estas empresas consideren disminuir sus emisiones? O si también puede ser como una parte de greenwashing para la campaña. Gracias por la pregunta, Daniela. Pues la gran cuestión es que hemos tenido demasiado tiempo de buenas intenciones. Entonces, el gran punto es que pasemos de las buenas intenciones a las acciones. Y sobre todo con el sector privado, ya no podemos vivir bajo un esquema de que lo hagan si quieren, ¿no? Que lo hagan si tienen la intención, si les parece, si les resulta económicamente viable, etc. Porque esa es la gran mayoría de los incentivos de mercado que se hace al sector privado, ¿no? A ver, si te conviene, bueno, a ver, pero todo es voluntario, ¿eh? No lo vayas a, no creas que te estoy obligando de ninguna manera. Y el problema es que a estas alturas del partido, viendo la gravedad de los impactos que les estoy mostrando, ya no podemos vivir en un si quieres. Ahí les mostré los datos de las 150 empresas más poderosas de México en un esquema de si quieres. Pues en un esquema de si quieres tenemos 5% de las empresas que tenían algún tipo de meta de reducción, porque entonces dice, sí, si quiero, pues entonces pues no quiero, ¿no? Entonces no lo hago. Porque la gran mayoría de las empresas siguen pensando la sostenibilidad, siguen pensando el cambio climático como del osito verde, el osito polar, perdón. Entonces lo siguen viendo como que, bueno, pues si son buena onda, pues ahí dedican una parte de su lana y le llaman responsabilidad corporativa, ¿no? Responsabilidad social. Y ahí tienen una pequeña área que la dedican, por ahí dan algún dinerito, dan alguna cosita, pero no transforman sus procesos. Entonces, cualquier esquema está muy bien que les den incentivos, pero ya no podemos vivir de incentivos. Necesitamos obligar a las empresas a transformarlas. Ya no puede ser de si quieren. El mismo acuerdo de París es si quieren. Y ya vemos que si quieren no nos lleva nada lejos, ¿no? O sea, estamos en una situación catastrófica porque todo es si quieren. Entonces, el esquema voluntario no funciona por más incentivos que tomemos. Lo hace uno, lo hace dos, pero lo que necesitamos es transformar a la sociedad y eso servirá. Por eso los gobiernos nunca van a dejar de ser sumamente importantes, para que les digan, ¿sabes qué? Ya no, manito, ya no puedes gastar esa cantidad de agua sin compensarla, sin reutilizarla, sin utilizar una economía circular, etcétera. Entonces, tenemos que dejar de pasar de los esquemas voluntarios a los esquemas obligatorios para el sector privado. Es sumamente importante porque ellos tienen la gran huella ecológica en México y el mundo y no tienen ninguna obligación. Y eso es algo inaceptable éticamente. Muchas gracias, Luis. Pues casi ya se nos termina el tiempo, pero quiero darle la última parte a Miguel. Miguel, si puedes darnos tu preguntita. Ok, tengo unas preguntas. La primera es del Zoom. Nos la llega a preguntar Esmeralda Piste. ¿Qué pasa con las empresas greenwashing?
Pasa lo mismo entre los gobiernos y las empresas. Hacen algo muy importante, que es jugar con nuestros sentimientos. Y nos muestran imágenes muy bonitas. Y entonces nos llenan ahí de verde, de osos polares. Y esto va desde el discurso, lo que dicen, como de sus productos. Entonces, por ejemplo, nos engañan rápidamente porque, por ejemplo, vamos al supermercado y entonces por ahí vemos algún producto verde, ¿no? Y entonces decimos, oye, es verde, entonces significa que es algo bueno. Hay por ahí una encuesta también que menciona que alrededor del 75% de la gente que compra productos verdes no sabe qué significa que sean verdes y sobre todo piensan que esos productos son benéficos para el medio ambiente, cuando no, los productos verdes, en el mejor de los casos, significa que tienen un impacto reducido. Eso es súper importante que lo recordemos, que no hay un producto que sea benéfico para el medio ambiente, simplemente reduce, y eso en el mejor de los casos, como les enseñé ahí en una diapositiva de 4,000 y casi 5,000 productos, 95% eran engaño. Y eso quiere decir que nos dicen muchas cosas, que nos dice, comprobado científicamente que este es un producto bueno para el medio ambiente, pero no muestran de qué manera es benéfico, no muestran a partir de qué estudio, o sea, no dan detalle de ninguna manera, o es completamente falso, o sea, la afirmación que hacen es completamente falsa o solamente parcialmente sirve, o hacen otro tipo de engaños. O sea, por ejemplo, dicen, y por cada producto que ustedes compren, sembramos un árbol. Y entonces uno dice, qué buena onda, están sembrando un árbol. Pero es una compañía que está devastando la selva lacandona y el sureste asiático. Entonces, pues, está muy bien que siembre un árbol, pero pues no se compara con el impacto que tienen devastando la selva. Y eso no lo vemos, ¿no? Simplemente vemos el producto y decimos, mira, dice que siembran un árbol, entonces significa que son responsables, ¿no? Pues otro greenwashing es desde el color, ¿no? Y sobre todo la falta de memoria que tienen las personas aquí. Particularmente yo tengo un gran, creo que la palabra es rencor, ¿no? Por ejemplo, con la empresa British Petroleum, que no sé si recuerdan alrededor de 10 años, en 2009, la devastación que hizo en el Golfo de México, porque no podían tapar, ¿no? Por negligencia, hicieron un derrame petrolero enorme que no podían parar, que tuvo unos impactos brutales en el medio ambiente. Además de que ellos son los creadores de la huella ecológica, de las calculadoras de huella ecológica, para transferir la responsabilidad a los ciudadanos. Entonces, mal y de malas por todos lados, pero por ejemplo, entró a México British Petroleum y todo el mundo se moría de ganas de ir a comprarle gasolina. Incluso cambiaron su logo para que se vea verde, si ven el logo de esta empresa. Entonces, por todos lados nos hace pensar que son mejores, cuando en realidad son criminales. Y digo, esto es una entre muchas empresas que nos hace pensar que están haciendo muy bien las cosas. Entonces, yo recomendaría conocer a quién le compramos y sobre todo piensen esto, ¿de quién nos volvemos cómplices cuando les compramos? Porque no solamente es comprar. A estas corporaciones lo que les importa es que la gente les siga comprando. ¿De quién nos volvemos cómplices? Eso es lo más importante. Y a veces no sabemos que nos estamos volviendo cómplices a la hora de comprar Nutella, de comprar ciertos productos. No sabemos las implicaciones. Hay que averiguar, hay que saber cuáles son las implicaciones, cuáles son las compañías más contaminantes del mundo. Procter & Gamble, Nestlé, Coca-Cola, esas son las empresas número 1 de contaminación por plásticos del mundo. Lo sabemos, nos volvemos cómplices, y así de muchas otras empresas. Hay que saber de quién nos estamos volviendo cómplices para entonces pues no serlo, ¿no? En primer lugar, y por el otro lado, pues obligarlos a cambiar sus procesos. No, ahora sí que no me dejaste sin palabras y tienes totalmente razón. Hay que pensar antes de comprar, de hacer, de lo que sea, para no ser cómplices, como dijo Luis. Luis, nos tenemos que retirar.
te agradecemos muchísimo. Aquí en el chat les vamos a dejar una información extra de la semblanza del doctor Luis para que lo conozcan. Y bueno, agradecemos a todos los que estuvieron participando, pero brevemente quisiéramos decirles que si no pudieron ver por completo esta charla, en nuestro portal del Centro Virtual de Aprendizaje, que tiene más de 20 años aquí en el Tecnológico de Monterrey, llevando educación gratuita, podrán acceder a www.cca.org en la sección de charlas y conferencias. Ahí vamos a estar colocando esta reunión que acabamos de ver, que quisiéramos que durara incluso 1 hora más, pero no es posible. Y hagan clic ahí, va a aparecer el día más, digo, yo creo que en unos 10 minutos va a estar ahí listo. Y también les comentamos que tenemos un portal que se llama Aprendizaje Verde, de igual forma haciendo clic en cca.org.mx, siguiendo esos pasitos, van a encontrar un curso que está muy enfocado al cambio climático, que ahora ya es la emergencia climática. Luis, te agradecemos muchísimo. Dani, gracias. Miguel, gracias. Te vamos a pasar ahí información que también nos contactaron. Estas son nuestras redes sociales para que nos sigan visitando y conociendo estos temas tan relevantes que nos impacta la sociedad en totalidad. Agradecemos también ahí los mensajitos de Jorge, de Magda, de Enrique, de Paola, de Vanessa y también de un usuario que nos contactó que trabaja con una organización de productores forestales, que seguramente te vamos a estar contactando. Vamos a pasar los datos al doctor Luis para que pueda ver qué están haciendo y cómo pueden crecer incluso y replicar este proyecto que tienen. Nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Te vamos a seguir invitando. Créeme que creo que este es el preludio para otras charlas más. Y bueno, gracias a todos y seguimos en comunicación. Gracias a ustedes, gracias a todos y todas las participantes. Hasta la próxima.